Vaya, ahí estamos. Entonces, vamos a otra sesión más de la parte de manejo de materiales, ¿verdad? Ya habíamos venido platicando en la sesión anterior sobre los diferentes elementos que intervienen a la hora de interpretar, vea, y poder identificar todos los elementos que se van a necesitar para poder hacer un buen flujo de materiales en todas las áreas. Esta parte, esta unidad que estamos analizando, pues lo que nos indica es cuáles son todos los elementos que vamos a necesitar para poder realizar nuestras actividades sin ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces, por ahí estábamos viendo que para todo lo que es el flujo de materiales a través de las diferentes áreas, desde que se genere el aprovisionamiento, es decir, la recepción de los contenedores, con los materiales que nosotros vamos a ocupar, se llevan a una bodega si es que es necesario almacenarlos, posteriormente se vayan a llevar a la parte de, ya la parte del área de producción y ahí atraviesen los diferentes procesos que tenemos definidos en nuestro proceso de transformación del producto para posteriormente llevarlo a las bodegas de producto terminado, preparar los pedidos y despacharlos. Entonces, en todo eso va a haber una intervención de maquinaria, equipo, personas que van a hacer que este flujo sea lo más íntegro posible, que tengamos el menor gasto, la menor pérdida de tiempo, de esfuerzo, de materiales en poder realizar todos estos flujos, todos estos movimientos. Entonces, al final, lo que nosotros estaríamos buscando es que todo el equipo, todos los elementos que se van a ver involucrados sean los óptimos para poder realizar primero la elaboración del producto en el menor tiempo posible, gastar la menor cantidad de recursos posibles, ¿verdad? Y que por ende la productividad sea muy buena, pues que podamos cumplir con los estándares de producción que tenemos definidos para satisfacer la demanda potencial que tengamos de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, sí va a ser importante que tomemos en cuenta todos esos elementos. Entonces, ya lo habíamos venido viendo, pues el diseño de la carga unitaria, el equipo de manejo de materiales, ¿verdad? La selección del equipo, etcétera, el sistema y análisis de flujo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer es de identificar de alguna forma la medición del flujo que se va a generar, ¿verdad? Ya sea de forma cuantitativa con la carta desde Asia, que es uno de los métodos que vamos a ver, o una medición cualitativa a través de las herramientas de relaciones entre áreas, carta de actividades relacionadas y el diagrama de actividades relacionadas carta. Entonces vamos a ver estos dos elementos para que nosotros podamos perfilar y entender cómo es que estos materiales van a estar fluyendo de entre las diferentes áreas y qué relaciones van a tener estas. Entonces, eso que nos va a permitir al nosotros entender de dónde hacia dónde van a estar fluyendo los materiales, nosotros vamos a poder buscar la mejor distribución en nuestra planta. Claro, va a ser bien sencillo si de repente somos nosotros bien generalistas y solo hablamos de, ok, la recepción, la bodega de materia prima, la producción, la bodega de producto terminado y el despacho. Va, se acabó. Pero vamos a entender que al estar diseñando ya un proyecto, una planta un poco más compleja, pues obviamente vamos a subdividir eso en más elementos, ¿verdad? Como de repente va a ser, bueno, en la parte de producción, pues no solo vamos a hablar de producción, sino que hay que ver cómo va a ser la dinámica interior de producción entre los 4, 5, 6, 10, 15 procesos que vamos a tener en él, ¿verdad? Y que obviamente va a haber que asignarle un espacio, una distribución específica dentro de la planta. Ahí, por ejemplo, pueda que intervengan otras áreas que no necesariamente tienen que ver con la transformación del producto, pero que sí
están en alguna forma relacionados, como por ejemplo, si de repente hay un laboratorio donde hay que ir a hacer alguna validación de pruebas, alguna aprobación de lotes, eso, entonces esa también va a ir incluida dentro de la planta. Vea que si hay áreas de diseño de productos, que si hay áreas de testeo, que si hay áreas de ingeniería, vea, todas esas cuestiones, vea, y vamos a ir viendo más adelante que algunas oficinas, por ejemplo, pueda que tal vez la parte de contabilidad, finanzas y toda esta cuestión, pues no va a tener mucha incidencia en cuanto a las operaciones que tengamos dentro de la planta como tal, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un área de ingeniería, aunque sabemos que va enfocada en hacer un análisis eh, en función de los datos que se generan y hasta cierto punto se denomina un área administrativa, pero ingeniería trabaja muy de la mano con la parte de producción y está constantemente inspeccionando, revisando, tomando información, validando, ejecutando proyectos, entonces obviamente sí va a estar dentro de nuestra planta. Así como también el área de mantenimiento, por ejemplo, no genera ninguna transformación en el producto, pero obviamente sin ellos nuestras máquinas no funcionan, pues no van a estar constantemente en relación con el área productiva porque tienen que estar viendo todos esos planes de mantenimiento preventivo, todos los problemas que se generen para hacer las correcciones necesarias. ¿Verdad? Entonces, todos esos elementos vamos a ir viendo que ya al pasar de un plano generalista donde solo subdividimos en 5 o 6 áreas macro y nosotros decimos, vaya, con esto queda perfectamente dividido nuestro proyecto, ya al aterrizarlo a cuestiones más reales, ¿vea? Por ejemplo, el caso que les vamos a plantear ahorita va a ser un caso bien generalista, donde ustedes van a tener que tomar los datos, van a tener que analizar la situación, como es el flujo a través de las 5 o 6 áreas que están definidas ahí, pero sabemos que ya al llevarlo a un área ya más específica, por ejemplo, la parte de almacenamiento de materias primas, no va a ser un solo cajón, pues, para todo, sino que realmente pueda que ahí tengamos, hey, vamos a tener un cuarto frío para manejar materias primas que se encuentren en congelamiento. Vamos a tener un cuarto refrigerado para tener todas aquellas que se encuentren dentro de una temperatura entre ¿qué? 0 y 5 o 6 grados, ¿vea? Que requieren cierto tipo de refrigeración. Vamos a tener otras que van a estar al ambiente. Vamos a tener áreas que de repente van a estar con sus unidades de carga bien definidas, ¿vea? Bien bonitos, sus palets bien armados y todo. ¿Vea? O, por ejemplo, si estamos hablando de una cervecera, pues ahí están los materiales, ¿vea? Los sacos de esto, las tarimas de esto, ¿vea? Todo perfecto, pero va a haber algún material, por ejemplo, que se maneje a granel, que se tenga en silos, se tenga en tanques, se tenga en diferentes formas de almacenamiento, y entonces ahí vamos a tener que generar una distribución y seccionarlos inclusive dentro de nuestras áreas de almacenamiento. ¿Verdad? Entonces así sucede con cada una de las áreas. Vamos a ir incluyendo más elementos que vuelven más diverso lo que nosotros estamos planteando y entonces por ende vamos a necesitar que cada una de esas pequeñitas áreas que se fueron desarrollando, ¿verdad? Pueda que de repente yo diga, no, aquí defino yo mi área de almacenamiento de materias primas y hago un solo cajón, ¿vea? Y entonces yo digo, toda esta parte me sirve para eso, pero probablemente voy a tener que tener aislado el cuarto frío de todo lo demás. ¿Vea? Entonces ya eso ya me dice que, ok, todo el cajón que vos definiste como área de almacenamiento de materias primas, hoy se va a ver seccionado en dos áreas, el cuarto frío y lo demás de almacenamiento. Ahora, eso no necesariamente puede estar junto. Ya, pueda que tal vez el cuarto frío yo tenga ciertas necesidades que lo tengo que tener aparte, lo tengo que tener que no colinde con esta área porque hay mucho calor, que no tenga que tenerlo con esta otra área porque que las condiciones de almacenamiento o por ejemplo que tenga áreas donde se están almacenando cuestiones a granel, vea, y que para hacerme la entrega del producto pues llenan un silo, llenan un tanque y entonces obviamente eso no lo voy a ingresar por el mismo muelle de carga que tengo para que ingresen todos
los productos que vienen en paletizados o en sacos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues es muy probable que esa área de almacenamiento la tenga que dejar en alguna de las partes perimetrales de la planta para que puedan hacer el llenado, ¿verdad?, del producto a través de manguera, a través de algún camión de carga, etcétera, y que al final tengan que tener los medios necesarios para poder aprovisionar de forma correcta. Si no, imagínense, de repente vienen a dosificarme algún aceite que voy a ocupar a niveles grandes, ¿verdad? Y les diga, no, mire, fíjese que yo el tanque de aceite lo tengo ahí en medio de la planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, entonces lléneme en barrilitos y en barrilitos vamos a llevar, nos vamos en medio de la planta y ahí empezamos a llenar el tanque. No va a tener sentido, pues al final va a ser bien complicado un manejo de ese tipo, ineficiente, ¿verdad? Y que todo lo que puede acarrear eso, derrames, ¿verdad?, que el producto se eche a perder, que se contamine, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, ese tanque probablemente de aceite que voy a estar ocupando para la elaboración de mis productos, tal vez me conviene tenerlo en una de las paredes perimetrales, ¿verdad?, un área que esté en esas paredes perimetrales y que tenga la forma de que el camión que viene a dosificarnos, ¿verdad?, pueda acceder a ese espacio y pueda ya conectar su manguera y dosificar directamente al tanque, ¿verdad? Entonces eso va a generar que haya un mayor orden. Entonces, probablemente a donde yo definí todo el área de almacenaje, no me va a ser útil para este tipo de almacenamiento. Entonces pueda que yo mi tanque de materia prima de aceite lo tenga en un área diferente al área donde tengo los demás productos, materias primas e insumos para empezar a producir o elaborar mi producto, ¿verdad? Entonces, todas esas consideraciones vamos a tener que tenerlas en cuenta. Y entonces, por eso es que se vuelve necesario que nosotros podamos analizar este flujo de materiales, ¿verdad?, con este tipo de técnicas para ver realmente cómo va a estar sucediendo esto. Si de repente yo dejé el tanque allá, ¿verdad?, pero a la hora de hacer la distribución de ese aceite, ¿verdad?, si lo estamos dosificando de forma manual, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Si tengo que cruzarme varias áreas, va a haber contaminación entre las áreas en las que yo me estoy cruzando, ¿verdad? O de repente los flujos por un lado entran materiales por un lado y se cruzan con este otro flujo de este otro proceso. Entonces vamos a tener que hacer un análisis donde veamos que realmente los flujos sean ordenados, que no nos generen conflicto, que no nos generen retrasos, y todo eso lo vamos a poder ir viendo con estas técnicas que vamos a tener acá. Entonces, la primera de ellas, vamos a ver el flujo cualitativo, vea la medición cualitativa del flujo con el CARDAR, que aquí básicamente nosotros no vamos a tener mucho número con el que vamos a poder jugar o vamos a poder decir, me da 77.2, va, y esta es la opción óptima. No, vamos a jugar un poco con las características que tienen nuestros procesos. Entonces vamos a empezar a ver que el diagrama de relación de actividades, vea, nos ayuda a establecer la ubicación óptima de todo aquello que requiere espacio, dice. Pero el objetivo es satisfacer las relaciones más importantes que tengan cada una de las áreas que nosotros estamos tomando en cuenta aquí para poder darle prioridad a esas relaciones y mantener esas áreas cerca en función de que toda esa interacción que se genere, vea, si obviamente las relaciones son mucho más altas, es decir, yo estoy moviendo materiales continuamente de un área a otra, pues obviamente la voy a querer tener más cerca para que no, primero para no gastar tanto tiempo en desplazamientos, tantos recursos, etcétera, y además de eso para que nos permita hacer un flujo rápido entre dos áreas que requieren esa relación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, pues primero vamos a hacer el diagrama de la relación de las actividades, luego vamos a utilizar una hoja de trabajo, vea, donde se deja plasmado todas las relaciones, luego se pasa a hacer un esquema de bloques donde nosotros vamos a empezar a orientar cada una de las áreas y por último se hace el análisis del flujo, a ver cómo es que este ha sucedido. ¿Verdad? Entonces, la primera parte es que nosotros tenemos una clasificación, ¿verdad?, que ya viene dada por el método y que nos dice que
nosotros le asignamos esta serie de letras, a donde la letra A es una relación absolutamente necesaria, es decir, que estas dos áreas están en constante comunicación y en constante interacción de materiales para el caso de las áreas productivas, ¿vea? Las áreas que tienen que ver con la transformación de materiales. Vamos a ver que este mismo análisis de medición de flujo cualitativo lo podemos ocupar para el caso de las oficinas, a la hora de diseñar espacios de oficinas o a la hora de diseñar, por ejemplo, para el área, si estuviéramos hablando de un área comercial, de un área de bancos, de un área de servicios, probablemente este flujo nos va a servir también para poder hacer ese análisis, aunque no estemos generando una transformación física de algo, sino que lo que haya sea interacción de información o cualquier otro elemento que sea intangible, ¿verdad? Entonces, en ese momento también podemos ocupar este método, ¿verdad? Para ver cómo va a ser el flujo de información, de personas que van a estar en constante comunicación o de las comunicaciones en sí. Entonces, vamos a ver que este elemento nos puede servir, este tipo de técnica nos va a servir para ambos casos, ¿verdad? No solo para la parte industrial. Entonces, regresando a esto, hablamos de que la parte o el código A tiene que ver con aquellos que son absolutamente necesarios, es decir, que hay un gran intercambio de información o de cualquier otro tipo de elementos, ¿verdad? De los productos, ¿verdad? De las materias, de los materiales. En el caso de la E, su relación baja un poco, ¿verdad? Pero siempre es especialmente importante. Luego va el caso de la I, ¿verdad? Importante o es ordinariamente importante, entonces quiere decir que ya no hay mucho problema en que estas áreas vayan quedando separadas. En el U es sin importancia, entonces eso nos da igual a qué distancia quede una de las otras, ¿vea? O qué tan separadas quede una de las otras. Y por último tenemos esta otra relación que se vuelve igual de importante que la A, que es la no deseable. Esta lo que nos está diciendo es que entre esas dos áreas que nosotros vamos a tener hay algún elemento que nos hace indispensable que no se encuentren juntas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un área donde tengo que tener las cuestiones congeladas y lo voy a tener a la par de un área donde estoy haciendo o ocupando quemadores o temperaturas altas, etcétera. Entonces, obviamente, eso va a imposibilitar que mi sistema de refrigeración de congelados alcance las temperaturas que yo estoy esperando o que de repente, en el caso, por ejemplo, de las industrias de alimentos, que yo tenga áreas donde tengo producto crudo, y tengo áreas donde tengo producto cocinado y que de repente vaya a haber un cruce entre esas dos áreas. Ese es uno de los primeros principios de contaminación cruzada en la que nosotros podemos tomar en cuenta que estar dejando ese par de áreas conjuntas lo que puede generar es que se genere algún tipo de contaminación desde los productos que se encuentran crudos hacia aquellos que se encuentran ya cocinados, porque se supone que dentro del proceso de elaboración de productos, ¿verdad? Para la parte alimenticia, la idea de la cocción y todo esto, además de darle las condiciones, ¿verdad? De sabor y del producto que nosotros estamos elaborando, es que además se elimina con el calor una gran cantidad de bacterias, ¿vea? Y de elementos que nos permiten controlar y asegurar que ese producto se puede consumir, no va a llevar ningún tipo de elemento microbiológico que nos pueda contaminar. Entonces, al yo hacer cruce de productos cocinados con productos crudos, vea, obviamente lo que voy a estar es poniendo en riesgo nuevamente aquellos productos que ya pasaron por el proceso de temperatura, de cocción, etcétera, donde se supone que eliminamos todos esos elementos contaminantes y los estoy exponiendo nuevamente a eso. Entonces habrá que tomarlo en cuenta. Entonces,
¿cómo vamos a determinar cuántos códigos? Porque de repente pueden venir y digo, no, mire, es que para mí todas las relaciones son bien importantes. Para mí todas son, todos deberían de estar juntos, sí, pero no se puede. Y entonces ahí vamos a tener que priorizar y vamos a tener que ver, según las características de ellos, cuáles son más importantes. Entonces, como no a todos les podemos asignar ese grado de importancia alto, hay una regla acá que nos indica que más o menos se podrían cumplir de esta forma. Ahora, no quiere decir que si yo no pego con ese numerito, todo está mal, vea, pueda que hayan industrias donde hayan un poco más de cantidad de áreas que tengan una relación altamente importante y no pasa nada, pues, pero esto nos da un parámetro más o menos de por dónde puede andar la cosa, vea. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que para ver la cantidad de relaciones que se van a generar, vea, van a ser el número de áreas o departamentos multiplicado por el número de áreas menos 1 entre 2. De ahí, por ejemplo, si nosotros tenemos, y para calcular el ejemplo que tenemos más adelante, que es con 14 departamentos o áreas de trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros meteríamos eso a la fórmula y nos estaría quedando que el total de relaciones que van a haber entre todas las áreas, ¿verdad? Es decir, todas esas combinaciones, podríamos llamarlo, ¿verdad? De el área A con el área B, el área A con el área C, etcétera, son 91 en total. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De estas 91, nosotros tenemos un parámetro que nos dicen que en cualquiera de las distribuciones que nosotros hagamos, lo que se espera, ¿vea? O lo que se maneja como estándar es que el 5% de esas relaciones sean de tipo altamente importante. ¿Vea? Que el 10% de esas relaciones sean la siguiente clasificación, ¿verdad? Que es especialmente importante, el 15 sean importante y el 25 ordinariamente importante. Ahora, entre las demás relaciones que queden, ¿verdad? El demás porcentaje van todas aquellas que no tengan importancia o que no sean deseables. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al nosotros sacar esos porcentajes de los 91 relaciones que nos aparecieron acá, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a tener es que altamente importantes solo deberíamos de tener 5 relaciones en teoría, especialmente importante deberían de ser 9, importante deberían de ser 14 y ordinariamente deberían de ser 23. ¿Verdad? Entonces, más o menos esta cantidad es el estándar que nosotros esperaríamos. Ahora, como les digo, puede ser que esas relaciones no se mantengan de esa forma, sino que se hayan definido más relaciones de importancia. ¿Verdad? Entonces, eso habrá que tomarlo en cuenta y precisamente lo vamos a justificar de alguna forma más adelante, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya una vez nosotros conocemos la cantidad de relaciones de importancia que deben de existir, ¿verdad? Quiere decir que nosotros empezamos a enlistar todas las áreas, ¿verdad? Y las ponemos en ese orden, como si se fijan ahí, ¿verdad? Se trazan diagonales en forma de cono, así como ustedes están viendo ahí, para que choquen unas con otras y hacer un cruce de relaciones. Se asigna valoración entre las áreas, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros ya empezamos a decir, por ejemplo, en el caso de este, cómo sería la relación que tendría, por ejemplo, fabricación y bodega. No sé si alguien lo quiere ahí intentar, fabricación y bodega.
A ver, ¿alguien? Se tiene que ver la intersección, o cómo. Correcto, correcto, la intersección. En ese caso sería, bueno, creo, la parte 7 Ujú. U. ¿Verdad? Ujú. Entonces, entre fabricación y almacenes, según la clasificación que teníamos, vea, la U es, no nos genera importancia, ¿vea? Es decir, entre el almacén y fabricación no es necesario que haya cercanía, no nos interesa que estén cerca. ¿Por qué? Perdón, entre la bodega y la fabricación. Ahora, ¿por qué? Porque probablemente si ustedes analizan aquí, hay almacenes también. Entonces pueda que esta bodega nos estemos refiriendo a una bodega centralizada, ¿vea? Donde posteriormente podemos ver que hay almacenes, ¿vea? Que son los que surten a producción, ¿vea? Y que realmente, si ustedes lo analizan ahí, vea, la relación entre los almacenes y la fabricación sí es A, que es altamente importante, vea, porque son los almacenes los que están surtiendo el proceso de fabricación. Vea. Entonces ahí sí ya hay una relación de importancia. Vea. Ahora, así si ustedes se fijan, vea, entre cada uno de ellos se va a ir generando una relación de importancia y nosotros le vamos a ir asignando, vea, esa relación de importancia dependiendo de las características que tengan entre cada una de esas áreas. Permítanme. Vaya, entonces, ahí si se fijan, usted, pues nuestra tarea va a ser entender el proceso que nosotros tenemos, identificar cuáles áreas van a tener más importancia entre sí y cuáles va a ser menor. De ahí, si se fijan, por aquí también hay, quiero ver, por aquí tenemos una donde no necesitamos que haya relación, por ejemplo, en la parte de envíos y recepción. ¿Ya? Entonces ahí de seguro por el proceso que se tiene, ¿ya? Tenemos un área de aprovisionamiento y un área de distribución que quizás por la dinámica que tienen, ¿ya? Por el alto flujo que tienen, no es posible que centralicemos los muelles de esas dos áreas, ¿ya? Sino que necesitamos tener un área de recepción aparte, un área de envíos aparte, porque el flujo va a ser tan alto que no nos va a permitir ocupar los mismos muelles. ¿Verdad? Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cómo lo sé yo? Esto no lo indica el diagrama, ¿verdad? No nos lo está diciendo, pero probablemente son algunas de las conjeturas a las que estamos llegando nosotros. Ahora, como ustedes sí tienen información de su proceso y lo pueden perfilar y saben cómo es la cuestión, ¿verdad? Entonces pueden ir asignando estas prioridades de mejor manera. ¿Verdad? Entonces, para la valoración se toman en cuenta criterios de distancia, flujo, condiciones especiales que se tengan entre áreas. Entonces, luego de eso, si se fijan, acá tenemos, incluimos en ese diagrama el cuadro resumen, ¿vea? De las características que se tienen, ¿vea? Y eh, algunos elementos importantes por los que hemos tomado esas decisiones. ¿Vea? Eh, permítame.
perdón, va, entonces como les estaba diciendo acá, vea, en este elemento, vea, si se fijan aquí lo que pasamos a hacer es para poder tener una mayor claridad, porque en algún momento nosotros podemos decir, ah, esto, tomamos esta decisión por esto, esto y esto, vea, pero entonces para que no quede en el aire, aquí se pueden ir poniendo las razones por las que se ha optado por dejar un área más cerca de otra, un área más lejos de otra, vea, asignándoles alguna nomenclatura para poder cruzarlas con las decisiones que hemos tomado aquí. Vea, por ejemplo, entre recepción y almacenes hemos dejado una A que es absolutamente importante y vemos que dice que es por el motivo 2, flujo de materiales. Vea, entonces, por el flujo de materiales, esto ha quedado como altamente importante, vea, o absolutamente importante. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la N, que es no deseable, vea, vemos envíos y vemos recepción y vamos a ver por qué dicen que es no deseable. Vea, y dice que es no deseable por el 2 y es por el mismo motivo, vea, flujo de materiales, lo que estábamos suponiendo acá, que de seguro por la gran dinámica que tienen ambas áreas es imposible que puedan ocupar los dos muelles, vea. Entonces obviamente ahí está ya la razón. Entonces ustedes pueden ocupar ese tipo de esquema para poder ir expresando todas las razones por las que ustedes han ido dando esas relaciones, vea, de mayor cercanía o mayor lejanía entre las áreas. Luego pasamos a realizar una hoja de resumen, vea que si se fijan acá lo que hacemos es básicamente enlistar, vea, todas las áreas o departamentos con con todas las relaciones que se tienen, vea, por ejemplo, con las A, con cuáles departamentos los tiene, con la 2 y con la 6, el E con la 3 y con el 10. Con eso nos permite tener una idea más o menos de cómo vamos a ir entrelazando las diferentes áreas. Y eso nos permite tener un esquema bien general de cómo van a estar esas relaciones. Entonces nosotros vamos a tratar de suplir estas relaciones de importancia primero para después ir agregando las demás áreas que tengan menor importancia en cercanía unas con otras. ¿Verdad? Entonces, luego nosotros vamos a pasar a realizar un diagrama adimensional de bloques que lo que se hace es diseñar estos bloquecitos, ¿verdad? Donde nosotros decimos, bueno, esta es la operación, por ejemplo, para el caso, ¿verdad? Es la operación de fabricación, ¿verdad? En el centro ubicamos el número de operación que se tiene, ¿verdad? En la esquina superior izquierda las relaciones de tipo A, luego en la otra esquina tipo E, vea, en la esquina inferior izquierda las tipo I, las tipo O, vea, y por último, si hubiese alguna otra condición acá, vea, de las condiciones X que son de no cercanía, vea, que definitivamente no tienen que estar juntas, se ubican por acá. ¿Por qué no ubicamos la U? Porque nos es indiferente, vea, entonces no hay, no la vamos a ocupar para comparar entre ellas. Vea, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues básicamente vamos a empezar a jugar, ¿verdad? A ubicar las áreas, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ir ubicando los cuadritos y contiguo a esos espacios vamos a ir ubicando los cuadros que tienen mayor importancia, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso 1 nos dice que son absolutamente necesarios el 2 y el 6. Si se fijan, el 2 lo tenemos aquí a la par y el 6 lo tenemos aquí arriba. ¿Verdad? Entonces, luego el 2 dice que absolutamente necesario es el 1 y el 3. El 1 lo tenemos aquí a la par, el 3 está aquí abajo. ¿Verdad? Del 6 dice que es el 1 y el 5. El 1 lo tiene aquí abajo, el 5 lo tiene aquí a la par. De ahí, y así vamos a ir asignando y entonces lo que vamos a ir corroborando es que la mayoría de las relaciones de absolutamente importantes se vayan cumpliendo y de ahí las otras niveles de importancia que van disminuyendo, ¿verdad? Se van a ir
quedando o van a ir quedando más alejadas las áreas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos un juego iterativo en el que vamos a colocar un área en un lugar, de ahí de repente vemos ese esquema y decimos, bueno, analicemos cómo queda el flujo productivo, ¿vea? Y entonces es precisamente lo que hemos hecho acá, ¿vea? Ver de dónde hacia dónde es que fluyen los materiales y vemos si realmente no hay un cruce, no hay choques, etcétera, ¿vea? Si de repente esto nos quedara así como una gran red, ¿vea? O un cruce de caminos, entonces habría que repensar a ver si podemos darle otra forma al esquema para evitar que esos flujos choquen o se crucen, ¿vea? Entonces así vamos a ir jugando y de repente nosotros podemos ir probando, bueno, dependiendo cómo tenemos el terreno y las dimensiones de las áreas, podemos mover esta para acá o esta más para acá, ¿vea? Entonces, sí va a ser un juego iterativo donde nosotros tenemos que ir haciendo un prueba y error a ver cómo va quedando mejor la distribución de esas áreas, ¿vea? Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas de este método o los elementos a tomar en cuenta? Pues que obviamente estamos asumiendo que todas las áreas tienen el mismo tamaño porque lo estamos haciendo con cuadros de las mismas dimensiones, pero en la realidad, vea, nosotros sabemos que probablemente el área de producción va a ser un poco más grande, vea, o van a haber algunas áreas que sean más grandes, más pequeñas, entonces habrá que tener en cuenta que no necesariamente esto va a quedar así de cuadriculado en la realidad, sino que realmente nos da una idea de por dónde las podemos ir ubicando, pero ya al hacer la asignación en el plano como tal, vea, que nosotros estamos diseñando, pues obviamente van a tener sus medidas reales. Entonces es muy probable que esto no nos quede de esta forma ya en la realidad, sino que tenga otra forma un poco más diferente, ¿verdad? Entonces ahí sí van a tener que ir jugando ustedes ya a la hora de diseñar con las medidas exactas. Ahora, ¿por qué es esto cualitativo? Pues obviamente porque estamos tomando decisiones en función de las diferentes características que nosotros identificamos, vea, y esto nos lleva a un proceso matemático como tal para realizar el cálculo. Ahora, vamos a pasar a ver el caso de la carta desde Asia, donde ahí sí estamos hablando, ¿vea?, de una técnica que se basa en ciertos elementos eh, ya más numéricos para poder definir y decir, ok, eh, esta distribución nos conviene más hacerla de esta forma, ¿verdad? Porque genera una mejora en cuanto a los costos de manejo de los materiales, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vamos a tratar de minimizar nosotros, ¿verdad?, es el costo de los viajes o de las cargas que se generen, ¿verdad?, entre las diferentes interacciones de departamentos. Entonces, para eso vamos a poner este ejemplo, ¿verdad?, donde nosotros tenemos una serie de áreas que se quieren poner en un corredor, ¿verdad?, de forma longitudinal, vea, una a la par de la otra, vea, y entonces nos dice ahí que entre cada área que quede adyacente, vea, es decir, una a la par de la otra, hay una distancia de 40 pies de un área a la otra. Entonces quiere decir que entre la primera área y la tercera habrán 80, entre la primera y la cuarta habrán 120 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nos pide buscar la mejor opción que podamos ofrecer de cómo tienen que quedar distribuidos estos departamentos. Ahora, nos dan la cantidad de viajes que se generan, vea, entre los departamentos. Por ejemplo, entre A y B son 18 viajes los que tenemos acá. Vea, entre A y C son 25, entre A y D son 73 y así sucesivamente nos va planteando las relaciones de flujo de materiales entre cada uno de los departamentos, ¿verdad? Entonces, esto puede hacer que nosotros lo tengamos viajes diarios, viajes por mes, viajes por semana, etcétera, ¿verdad? Por turno. Entonces, eso lo que nos va a permitir es hacer una evaluación, ¿verdad?, de qué tanto nosotros estamos invirtiendo, qué tanto estamos
generando de desplazamiento, ¿verdad? Y cómo esto lo podemos ir minimizando. Entonces, para ver esta situación, voy a dejar de copiar. Y nos vamos a ver estos cuadritos que tenemos acá. Vale, entonces ustedes lo primero con lo que van a trabajar, vea, nos traemos los datos, vea, de lo que tenemos ahí. Y pues obviamente esta es la tablita que nos han dado de los viajes que se generan, vea, entre cada uno, vea, de los diferentes departamentos. Por ejemplo, entre A y B son 18 viajes, ahí C 25, etcétera. Vea. Entonces ya tenemos la tablita ahí. Y lo siguiente que vamos a hacer, vea, es anotar las distancias de la distribución que nosotros estamos pensando. Vea. En una primera idea, vea, lo que tenemos es que se encuentren de esta forma, A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre A y B, como ya lo decíamos, van a ser dos áreas que se encuentren así a la par, ¿verdad? Entonces, entre A y B hay 40, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, entre A y C, ¿verdad? Como lo muestra acá, ya son 80, ¿verdad? Los pies de distancia. Y así, porque dice que entre cada área adyacente hay 40 pies de distancia. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que vayamos teniendo este corredor, por ejemplo, ABCD son 120, AE ¿vea? Son 160, AF son 200. Y así vamos sacando las distancias entre cada uno de ellos. Por ejemplo, entre B y C, que se encuentran a la par, son otra vez 40. ¿Vea? Entre B y D, que hay uno de por medio, son 80 y así sucesivamente para cada uno. Entonces, al tener ya esta distribución, nosotros podemos pasar a ver, ¿vea? Qué tanto desplazamiento se va a generar, ¿vea? Al cruzar el número de viajes con la cantidad o la distancia que hay entre esas áreas. ¿Vea? Entonces, entre A y B hay 720 viajes, perdón, hay 18 viajes, ¿vea? Y hay una distancia de 40 pies. Entonces, si nosotros sacamos cuál es la distancia recorrida en esos 18 viajes, hacemos la multiplicación de esos dos elementos y aquí lo tenemos. Y así empezamos a hacer cuánto va a ser la cantidad de recorrido que hemos generado para cada uno de ellos, haciendo la multiplicación de sus respectivas cantidad de viajes por distancia entre ellas. Y si se fijan, al tener todo eso, nosotros podemos sacar o totalizar esa cantidad de distancia recorrida y tener un valor específico donde nos diga, hey, para esta unidad de tiempo que ustedes están tomando, donde se generan tanto flujo entre cada uno de los departamentos, con esta distribución que ustedes han plasmado, ¿verdad? Tienen un recorrido total de 53.840 pies. Ahora, venimos nosotros y planteamos otro escenario, ¿verdad? Donde vamos a generar otra distribución, por ejemplo, A, D, F, C, E, B. ¿Ya? Si se fijan ahí, ya cambiamos la distribución a aquella que la teníamos en orden alfabético. ¿Ya? Entonces ahora cambiamos las áreas. ¿Ya? Ahora A y D se encuentran a la par, entonces quiere decir que entre A y D hay 40. Volvemos a cambiar todo esto, ¿ya? Viendo las relaciones que van a haber de distancia entre la nueva distribución que hemos planeado y obviamente pues va a haber que actualizar estas relaciones, ¿vea? Porque aquí habíamos planteado la cantidad de viajes, ¿vea? Para A con respecto a B, pero ahora lo vamos a tener que plantear para A con respecto a D, ¿vea? Si nos vamos a ver A con respecto a D son 73, ¿vea? Entonces, eso en esta nueva distribución, claro, se mantiene el número de viajes, solo que ahora lo tenemos ordenado de otra forma. Al hacer otra vez el cruce de la cantidad de viajes por la distancia recorrida, volvemos a hacer eso para todos y nos venimos a dar cuenta de que esta opción genera
43.880 pies de recorrido total con respecto a la opción A que teníamos de distribución, que nos genera 53.840. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta distribución es más eficiente, nos está ahorrando alrededor de 10.000 pies de recorrido total entre todas las áreas. Y así podemos ir iterando y probando las diferentes soluciones. Ahora, esto ya lo vamos a ver más adelante, que hay un software que nos puede servir para optimizar esto de una forma más sencilla. Ahí les vamos a subir los tutoriales y todo, con el que ustedes se pueden evitar estar haciendo esta iteración repetitiva, como lo estamos haciendo acá, hasta encontrar el punto óptimo, ¿verdad? Pero hay un tipo de software que nos puede servir. Lo que nos interesa es ver la lógica de todo esto, ¿verdad? Ver la lógica de cómo es que esto está funcionando. ¿Verdad? ¿Sí? Pregunta, este nuevo orden, ¿cómo fue que se escogió? O sea, ¿o es al azar? Esto, como les digo, es iterativo, es completamente aleatorio. Yo de repente dije, ahora pongo A la par de D, de ahí va F, C, etcétera. ¿Verdad? Entonces, una forma en la que ustedes pueden visualizar, ¿verdad? O pueden ir más o menos atinándole a la relación o cómo pueden ustedes ordenar, es porque ustedes pueden analizar la información y ver realmente dónde hay mayor cantidad de flujo. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ver acá que destacan ciertas relaciones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, aquí hay entre B y C hay 96 viajes. ¿Verdad? Entonces, obviamente, estas dos vamos a requerir que se encuentren cerca, pues porque hay una gran cantidad de viajes. ¿Verdad? Esta otra, ¿verdad? Salen del promedio de viajes que se tienen entre todas las demás. ¿Verdad? Por ejemplo, estas otras relaciones, ¿verdad? Las de 50 ya son un poco más significativas que las otras relaciones que tenemos por ahí. ¿Verdad? Entonces, en función de eso y sin entrar a generar algún tipo de programación lineal o algo que nos pueda resolver este enigma, vea, fácilmente ustedes pueden ir viendo cuáles relaciones tienen mayor importancia. Vea. Por ejemplo, B y C y A y D casi que deberían de estar juntas. Vea. A y D contiguas y B y C contiguas también, porque son una gran cantidad de viajes. Vea, con respecto a todas las demás. Y las demás pueda que ya nosotros entremos ya solo en el juego de, ok, en cuál nos conviene que vaya esta, en cuál nos conviene que vaya la otra, ¿verdad? Pero básicamente aquí nos están diciendo, estas dos van a tener que quedar juntas para generar una mejor aprovechamiento del flujo de materiales. Y si se fijan, esta solución que nos plantea aquí, tome en cuenta que A y D están juntas, ¿verdad? AID, que planteaba una relación de alto flujo, ¿verdad?, de viajes, y B y C aquí están separados. ¿Verdad? Entonces quiere decir que probablemente si yo uno acá B con C, logre bajar un poco más este monto que tenemos acá. ¿Verdad? Entonces, pero eso es un análisis bien lógico, ¿verdad? O sea, bien tomando en cuenta solo los elementos que se tienen a simple vista. Pero claro, para encontrar la solución óptima de todo esto, pues hay que hacer algún proceso de optimización, ¿verdad? Utilizando algún elemento, ¿verdad?, de programación lineal, etcétera, ¿verdad?, o cualquier otro tipo de método numérico, ¿verdad?, para poder hacer llegar a una iteración que nos entregue el mejor resultado. Pero ya hay software que nos ayudan a resolver esto. Entonces, la única intención de mostrar esto es entender cómo funciona esta carta desde Asia, ¿verdad?, para que en algún momento nos pueda servir de referente para poder nosotros sugerir cómo debe de ser la distribución de las diferentes áreas o departamentos que tenemos. Entonces, vamos a pasarles ese tutorial para ese software
¿verdad? Con el cual ustedes van a poder probar este tipo de elementos, ¿verdad? Pero se entiende la lógica de lo que hace la técnica esta, ¿verdad? ¿O hay alguna duda por ahí? Otra. Mire, la tabla de viajes tiene que ser igual a la misma, a la tabla de distancia, con respecto a las columnas y horizontales. Sí, sí, o sea, al final, si se fijan, estamos cruzando, vea, las relaciones entre un número de áreas. Entonces, nosotros debemos de tener los datos para todas las relaciones que estamos plasmando aquí, vea, es decir, entre A y B, A y C, A y D, y así todas las interacciones respectivas tenemos que tener los datos de los flujos y las distancias que hay entre ellos, ¿verdad? Para nosotros poder generar al final una sumatoria de los recorridos que se han generado en total para una distribución específica. Entonces sí tienen que ser iguales. Es que en la segunda, con el segundo ejemplo, o sea, primero se organiza A, D, F, C, B, E, y en la de distancias está A, D, F, C, E, B. Aquí separan B y C. Quiero ver. Ay, sí, probablemente quiero ver. Quizás hay un error ahí en eso. Veamos si la relación se mantiene AB 18 y AE son 12. Vaya, entonces esta aparentemente está bien. Aquí lo que nos faltaría es hacer esto, porque si ustedes se fijan, esta relación se está dando entre las distancias, ¿vea? O sea, por ejemplo, aquí entre A y D, que estarían a la par, hay 40 pies, entre A y F hay 80, entre A y C hay 120, ¿vea? Entre A y E hay 160, entre A y B hay 200, pero porque estas distancias no varían, ¿vea? O sea, ya dijimos de que entre dos áreas adyacentes hay 40 pies, y entonces obviamente si yo agrego una más, va a ser el doble de distancia, ¿vea? Entre A y F. Entonces aquí el error fue nada más aquí en esto de acá, ¿vea? Sería B y aquí sería E, para que coincidan. Porque estas relaciones sí están bien, ¿vea? Es decir, la relación de los viajes entre A y B es la correcta. Entre A y E, que son 12, es la correcta. Entre D y B, por ejemplo, D, está, quiero ver, B y D son 23, ¿vea? Que es esta misma. Entonces, esta tabla sí estaba buena, la que tenía el error era esta, pero por en cómo habíamos distribuido los departamentos, pero básicamente esta, esta tabla de las distancias, si se fijan, es la misma que la que ocupamos arriba. ¿Por qué? Porque aquí lo único que estamos cambiando es el nombre del departamento, ¿verdad? Pero la relación de distancia se mantiene. Ahora, cosa diferente fuera que las distancias también cambiaran, ¿verdad? Entonces ahí sí entramos en un problema ya un poquito más complejo, donde tendríamos que ir analizando cómo son esos cambios de distancia a medida que cambiamos la distribución de las áreas, ¿verdad? Pero en este caso las distancias nosotros sabemos que como van a quedar adyacentes, lo único que va a hacer es que dependiendo del lugar en que se encuentre cada departamento con respecto a otro, ahí van a haber 40, 80, 120, 160 o 200 pies de distancia, ¿verdad? Dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos quede uno del otro, porque están ordenados así como se ve aquí, de forma lineal, ¿verdad? Primero va este, después este, así, cabal, como están los cuadritos. Pero sí deben de ser iguales. En eso debemos de cerciorarnos, vea, que el número o el flujo de viajes que tenemos con respecto a las distancias que se generan entre esas dos relaciones estén iguales para que
realmente estemos haciendo obteniendo el flujo o el recorrido de esa relación en específico, y así para cada una de ellas. Gracias. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda con respecto a este método. Con respecto a este método, quedó claro, ingeniero. Me quedó una pequeña duda con respecto al de la medición cualitativa de flujo. ¿Ok? Exactamente cuando determinó el número de códigos, con la formulita, usted como nos presentó un ejemplo, ¿verdad? Vamos a Al ver. presentarnos, vaya. Vaya, aquí. Esto. Sí, ahí, exacto. Estaba revisándolo y ese número 14, usted lo colocó, o sea, no estaba dado, ¿verdad? Perdón, ¿de dónde salió? Es mi pregunta, ¿De disculpe. dónde salió? Vaya. Aquí les estoy poniendo en esta tablita que se encuentra aquí, vea, les muestra el porcentaje de las relaciones que debería corresponder a cada uno de los códigos. Es decir, de estos 91 relaciones que nosotros determinamos aquí con los diferentes departamentos que tenemos, lo que estamos diciendo es que de esas 91 relaciones, el 5% deben de ser de tipo A. Vea, el 10% deben de ser de tipo E, el 15% deben de ser de tipo I y el 25% deben de ser de tipo O. Esto es dado, es un estándar que ya se definió de acuerdo a cómo se ha observado que se comporta este fenómeno, ¿verdad? Pero como les decía, no es que porque tengamos aquí que el 5% tienen que ser A, ¿verdad? Y que de repente me salen que para el caso específico de mi planta no son el 5%, sino que son el 10%, ¿verdad? Eso está malo. No, esto es un parámetro que nos sirve para tener idea de cómo podríamos distribuir esos códigos, ¿verdad? Porque puede surgir la inquietud de decir, no, para mí todos son A, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo discrimino? ¿Verdad? Entonces ahí más o menos nos dice que algo así deberían de comportarse esas relaciones. Entonces, cuando ya nosotros lo llevamos, el 5% de esas 91, para el caso del A, son 5 relaciones, ¿verdad? Entonces, las relaciones de 5 departamentos deberían de ser tipo A. Vea, las relaciones entre 5 departamentos deberían de ser, entre 9 departamentos deberían de ser tipo E, que es el 10% de 91. Vea, el 15% de 91 nos da 14 relaciones que deben de haber tipo I y 23 tipo O, por lo menos. Vea, ahora esta configuración no quiere decir que no puede cambiar, vea, precisamente porque es cualitativa, va a depender de los supuestos que ustedes tomen. No sé si queda clara la duda o hay algo que no. Sí, sí, ingeniero, me queda claro. Solo me queda la pequeña duda de que al hacer la suma de la cantidad en los códigos 5 más 9 más 14 más 23, yo creería que me tendría que dar 91, ¿verdad? No, porque No. si tú te fijas acá, el porcentaje que nosotros tenemos acá de estos códigos no suma 100%. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, el restante del porcentaje de códigos queda distribuido entre los tipo U, que son sin importancia, que ahí ya no me interesa cómo queden los departamentos, si uno queda a un lado, otro queda al otro. ¿Verdad? Entonces, esas relaciones van a ser sin importancia o pueda que haya algunas relaciones que sean no deseables. ¿Verdad? Entonces, entre ese porcentaje restante, ¿verdad? Que sería 30, 40, el 45% restante, de código van a estar distribuidas entre esas relaciones que restan. ¿Verdad? Pero aquí nos ejemplifica estas para ver más o menos en qué proporción se van dando las relaciones de mayor a menor importancia. Ok, ingeniero. Solo la última. N minúscula sería el número de departamentos y en este caso tenemos 14, ¿verdad? Y de ahí sale Correcto. todo. De ahí Vale. sale todo. Perfecto, ahora sí. Gracias, ingeniero. Ok, entonces va a ser importante que ustedes a la hora que empiecen a generar estas relaciones, si ustedes vienen y se van
marco bien general y dicen, vaya, mis departamentos son bodega de producto terminado, bodega de materia prima, producción y embarque. Ah, solo tengo 4 departamentos, que aquí me quedó, ¿verdad? Pero eso no les va a decir nada. Al final ustedes van a tener que mover las áreas completas. Ahora, si ustedes realmente lo que quieren ir es saber cómo hacer una distribución ya específica de cada una de las áreas, ¿verdad? Si por ejemplo en producción tengo 9 procesos diferentes, ¿verdad? Entonces voy a agarrar cada uno de esos 9 procesos y lo voy a llamar por su nombre y cada uno de esos va a ser una de las áreas que vamos a tomar en cuenta acá. Sí, para el área de almacenaje de materias primas, yo digo, no, voy a tener un área de almacenaje de materias primas generales, otra refrigerada, otra congelada, voy a tener otra a granel, voy a tener otra, no sé qué. Ah, ok. Entonces, a cada una le vamos a llamar por su nombre y la vamos a contabilizar dentro de cada una de estas áreas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que nosotros nos vayamos ya más al detalle a estar viendo cada una de esas pequeñas áreas, nos va a permitir asignarle específicamente el espacio a cada una de ellas dentro de toda nuestra planta industrial. Así es que sí, en la medida en la que ustedes vayan un poquito más al detalle, van a tener una mejor distribución, ¿verdad? Si no, solo les va a decir, ah, pongan producción al fondo, las 2 bodegas a la par y aquí enfrente tal cosa, va, pero cómo está al interior de cada una de esas grandes áreas que ustedes definieron, distribuidas, todos los elementos que tienen, no se los va a decir, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es vayan a un nivel de profundidad que les permita manipular cada uno de estas áreas que para ustedes son importantes el poder entender o tener un parámetro o una decisión de cómo distribuirla, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si quedaba alguna otra duda, si no, pues ya me pasé un poquito del tiempo, ya me van a jalar las orejas, así es que no sé si hay alguna otra duda con respecto a cualquier elemento, ya sea de las evaluaciones que vamos a tener, de cualquier cuestión, pues ahorita la podemos resolver. Si no, pues quedamos para la siguiente sesión. Vaya, todo bien, dicen por ahí. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos quedamos hasta acá. Nos veríamos en la siguiente sesión, que sería la del jueves.